Ser niña o niño y pertenecer a una comunidad Ashaninka, Aymara, Muruy, Shipiba, Jarambo o Aguajún no es nada fácil. El tener una lengua materna diferente del castellano los vuelve, en muchos casos, víctimas de la más cruda discriminación. Rufina Tello, del pueblo Muruy, Edith Guacamillo, lideresa Aymara, y Delfina Ramos, del pueblo Jarambo, recuerdan, por ejemplo, que cuando eran niñas en sus escuelas solo se les permitía hablar en castellano y utilizar su lengua materna era una falta grave que se castigaba con golpes y humillaciones. Yo quería expresarme en mi lengua, pedirle para irme al baño, pedirle algo. Entonces, cuando hablaba, la maestra utilizaba la mano para cerrarme la boca, ¿no? Sí. Y no expresarme en la lengua muruy. Entonces, me decía, puedes decirlo en castellano, hablarme en castellano para yo poder entenderte. A los 6 años me trajeron a la ciudad, entonces mis compañeros me pegaban, aymarista, porque yo ya no sabía hablar español, entonces hablé aymara, me pegaban mis compañeritos, entonces tenía ese temor de decir al profesor o la profesora de pedir permiso. No podíamos hablar en el aula la lengua, en Jarambo, y si te escuchaba hablando ya te pegaba. A veces te hacía pasar a la pizarra, ¿no? Para que escribas. No podías y te volteaba de repente, tratabas de consultar en lengua a otro compañero. Basta que escuche eso, te agarraba. Yo recuerdo que me agarraba de los mechones y a chancar a la pizarra. Ellas tuvieron la oportunidad de cambiar la historia en sus propias comunidades. Junto a 54 líderes de los pueblos indígenas y originarios, formaron parte de una negociación trascendental en nuestro país. Sus opiniones, sugerencias y puntos de vista fueron escuchados en un proceso de consulta previa que tuvo como fin aprobar el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe del Perú, EIB, un hecho histórico en nuestro país. Ukamapi, Hichakipi, Nairaka, Chahistawe, Hutarake, Nairapa Serinakan, Hanipe Utkirikanatech, Estado, Kunhamarotech Munke, Ukamarope, Kamachinax Absuninach. La educación intercultural bilingüe es una política educativa que forma niños, niñas, adolescentes y adultos de pueblos originarios. Está basada en la herencia ancestral de cada uno de estos pueblos y también en los conocimientos de otras culturas y de la ciencia. Bajo esta política, los estudiantes deben aprender en su lengua originaria y también en castellano. Reconociendo a la educación intercultural bilingüe, estamos reconociendo a las niñas, niños, adolescentes que tienen una lengua indígena u originaria, que tienen una cultura, que tienen una raíz histórica diferente a otros niños que no son indígenas. Nosotros estamos ahora hablando por los 54 pueblos indígenas y por las 47 lenguas indígenas que existen en el Perú. Desde los años 70, muchas ONG y organizaciones indígenas trabajaron iniciativas a favor de la educación intercultural bilingüe. Sin embargo, en el 2011, la Defensoría del Pueblo emitió un informe que estableció por primera vez un balance respecto de la situación real de la EIB en el Perú. Algunas de sus conclusiones determinaron que la EIB no se venía implementando desde el Estado como una política pública. A partir de este informe, el Estado peruano, a través del Ministerio de Educación, inició la construcción participativa del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y decidió que en el año 2015 dicho documento debía ser revisado por las organizaciones indígenas en un proceso de consulta previa para fijar cuáles serían las metas que debían cumplirse en el año 2021. Esta política de educación intercultural bilingüe tiene un plan nacional que es justamente la herramienta de gestión que permite implementar la política, ¿no? Este plan que comprende precisamente todas las estrategias que se van a desarrollar para lograr atender a los niños de pueblos indígenas es una de las normas, medidas administrativas que tiene que pasar por consulta según lo establece la ley. Y el Ministerio de Educación lo que ha hecho es cumplir la ley.
En el proceso de consulta previa estuvieron involucradas las 7 organizaciones indígenas nacionales, el Estado peruano, a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura, como observadores la OIT y la UNICEF, y la supervisión estuvo a cargo de la Defensoría del Pueblo. En total, a lo largo de todo el proceso, participaron 257 representantes de los pueblos indígenas. Muchos de ellos estuvieron presentes el 21 de octubre de 2015 para recibir el texto del plan que sería consultado de manos de los representantes de la DIGEIBIRA, la dirección del Ministerio de Educación a cargo de establecer las políticas en torno a la educación intercultural bilingüe en el Perú. Una vez más, tener esta confianza entre el Estado, entre los pueblos indígenas, porque siempre hemos dicho que los pueblos indígenas lo único que exigimos es también educación de calidad, y educación de calidad allá en nuestras comunidades. Es que no es que tenemos que salir de nuestras comunidades a recibir educación de calidad en las ciudades, no. Nosotros queremos educación de calidad en nuestras comunidades. Es aplaudible también al Ministerio de Educación que hayan aprobado este plan porque es necesario que se consulte, de hacer visible. Felicito y saludo a esta decisión, a esta voluntad política que se nos demuestra el día de hoy. Y en esta ocasión, el compromiso de la nación aymara está presente para poder contribuir en el desarrollo de las implementaciones que se hace a través del Ministerio de Educación. En noviembre de 2015 se inició la etapa informativa del proceso de consulta previa. Esta etapa tuvo la finalidad de esclarecer y brindar toda la información necesaria en torno a las estrategias, actividades y metas a alcanzar. Cada una de las consultas fue respondida por el Estado peruano a través de las y los representantes del Ministerio de Educación, quienes brindaron información fundamental para que los participantes comprendan el escenario en el que actualmente se da la educación intercultural bilingüe. Tiene un valor muy fundamental. ¿Por qué? Porque a lo largo de 40 años nadie se ha dignado de decir vamos a lanzar las herramientas de una consulta previa, vamos a buscar la participación de los actores principales que viven y recogen la experiencia de cada rincón del país. La propuesta del Plan Nacional EIB contempla una serie de estrategias a implementar hasta el año 2021 y que están divididas en 4 grandes objetivos. El primero es lograr que niñas, niños y adolescentes accedan, permanezcan y culminen oportunamente la escuela. El segundo es garantizar el desarrollo de procesos de aprendizaje. El tercero consiste en implementar programas para la formación de los docentes. Y el cuarto objetivo es proveer un sistema de gestión que contribuya al logro de los aprendizajes. Este plan tiene una vida de aquí al 2015 hasta el 2021 y para eso nos estamos planteando metas al 2021, que queremos que el 85% de todas las escuelas de educación inicial y primaria EIB implementen una propuesta pedagógica EIB. Pero al 2021 todas las instituciones educativas EIB tienen que recibir sus materiales educativos. Se organizaron grupos de trabajo. Cada uno estableció qué aspectos del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe consideraba más importantes y qué aspectos podían mejorarse. Hay mucha posibilidad y apertura para debatir las cosas y decir las cosas claras, tanto de una perspectiva autocrítica como también crítica, ¿no? Porque no todo es color de rosa ni adentro ni afuera. Entonces creo que lo que se está dando es valioso, es importante. Mi expectativa de un proceso de consulta previa es que tanto el Estado como los pueblos indígenas van a ganar. La etapa informativa continuó en la ciudad de Iquitos. Aquí, los participantes se dividieron en grupos de trabajo con el fin de analizar cada uno de los 4 ejes que contenía la propuesta del Plan Nacional EIB. Luego de largos debates, los grupos de trabajo lograron plantear importantes sugerencias para que las estrategias y actividades del Plan Nacional se establezcan con mayor precisión y obtengan mejores resultados. ¿Qué aspectos habría que mejorar? Todos hemos coincidido en
en una calidad y que sea de carácter obligatorio, en una culminación satisfactoria en el tema del aprendizaje. Muchos niños culminan, pero al final no sabemos en qué estado o qué capacidad termina al final. En EIB la edad no debe ser un impedimento para acceder a la educación en sus diversos niveles y modalidades. Materiales diseñados de acuerdo a cada región. Incentivar los proyectos productivos de acuerdo a las culturas. Continuar ampliando la cobertura en educación inicial y especial. Estamos de acuerdo o afirmando o mejorando la redacción que se pueda ir planteando en cada uno de los ejes. Entonces, creo que estamos en ese camino y creo que ustedes han hecho un muy buen análisis. En este taller, las y los dirigentes establecieron importantes propuestas. Algunas de ellas fueron recuperar los conocimientos ancestrales, garantizar el acceso de los estudiantes sin necesidad de que presenten su documento nacional de identidad, que los materiales educativos reflejen contextos de sus comunidades, pero también del ámbito nacional, y que se usen adecuadamente las tecnologías de información. En el proceso de consulta previa del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, también participaron y dieron sus aportes niños, niñas y adolescentes indígenas, estudiantes de las escuelas de educación intercultural bilingüe. Ellos y ellas dialogaron, se informaron y analizaron el Plan Nacional EIB, alcanzando sus aportes y comentarios como usuarios directos de la EIB para lograr la escuela que quieren para su educación en sus comunidades, logrando ser escuchados y tomados en cuenta por los representantes de las organizaciones indígenas para las decisiones que se puedan asumir. Nasha computadora charutita sabakura he na arte yanuna. Durahuna sabakura he na biblioteca escolar arutita sana libros uriñu. Wakae namak abukachu atitusan. Numi edo abukachu manyatsapu hustasa atitu sabakahe. Pining chankin nanki. Itsen nahante yanu kahimarkachu atitu sabakaje. Con el apoyo de UNICEF, que ha sido un gran aliado en este proceso, nos pareció sumamente importante y necesario escuchar las voces de los niños y las niñas. ¿Qué les parecía a ellos también? Todo lo que estamos planificando y pensando hacer en los próximos años para que la educación que ellos reciben sea justamente la educación que ellos quieren, ¿no? Estamos muy contentos de la participación de los niños, niñas y adolescentes a la consulta previa, porque eso se pone también en el marco de la Convención de los Derechos de los Niños y es también una oportunidad para los niños de aprender a participar. Creemos que es también importante que desde el sector educativo se siguen dando oportunidades a los niños, niñas y adolescentes porque pueden opinar sobre decisiones que afectan directamente su vida. En Iquitos, luego de 2 días de trabajo, el entusiasmo era evidente. Ya muy caro, más que magueto, pero caninaro, durante las cogaginaro, ganan las timagiruri, el samito buenanta, barroco más coginaro, el dragón de manatomi. Las expectativas que nosotros tenemos que esto va a mejorar y finalmente vamos a aterrizar en un buen contenido que va a servir para el verdadero desarrollo del país en la formación de nuestros niños. La importancia que tiene este plan y podremos conseguir va a ser que los niños y niñas todas tengan una educación como debe de ser. Luego, el equipo se trasladó a Puno, en donde continuó la etapa informativa. Los grupos de trabajo, con gran entusiasmo y esfuerzo, plantearon, por ejemplo, que se incremente el presupuesto nacional del sector educativo, que los criterios para la evaluación de los docentes sean transparentes y que los saberes de sabios y sabias de las comunidades sean incorporados en el currículo EIB. El currículum nishanta yaktaiku manjina presentanan
educación intercultural chaypi Iugelpiwan, chay hawaymanku y kan paykuna sunqunmanta yachachinanpaq mana sino trabajo mancho, sino por Fulgellapaqchu. Los niños y las niñas, por su parte, presentaron sus propuestas a través de dibujos que representaban la concepción que tienen sobre la escuela ideal. Ellos reclamaron que sus profesores sean bilingües y estén capacitados, que les enseñen a cuidar la naturaleza usando las costumbres de sus antepasados, que existan baños diferenciados para niños y niñas y que cada escuela cuente con materiales adecuados, computadoras con acceso a internet y libros para aprender en sus lenguas maternas. Nayaha muniristua yatichiri nakaha wali han wali tokesiri normalaki wal nanaka yatak munt asesi mai tokebjetos pani yatakan spuirha chiriste ukamarakispa. Que los docentes sean bilingües, que sean interculturales, capacitados y que sean originarios, que sean de su cultura, para que nosotros nos enseñen y nosotros venimos aquí a exigir, a que nos apoyen en el EIB. ¡Jayaya EIB! ¡Causachun EIB! Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, para esos niños y niñas que son la razón de ser de nosotros. Por ellos estamos haciendo todo esto y vamos a seguir trabajando día a día ustedes desde sus organizaciones, desde sus comunidades, para que hagamos realidad esta educación intercultural bilingüe de calidad. Finalmente, en la ciudad de Lima, del 18 al 22 de enero de 2016, se llevaron a cabo las dos últimas etapas del proceso de consulta previa, sin duda las más importantes, la etapa de evaluación interna y la etapa de diálogo. En la evaluación interna solamente participaron las y los representantes de las 7 organizaciones nacionales de pueblos indígenas y originarios. El resultado fueron 70 aportes, modificaciones y sugerencias al texto original de la propuesta del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. El jueves 21 de enero se dio inicio a la última fase de la consulta previa, la etapa del diálogo. No bicho acá, no cuya maribe. Y si no bicho no sina maniama, no jamar en caso en. Uno de los primeros puntos en debate fue la propuesta de los dirigentes en torno a la creación de colegios de alto rendimiento, COAR, en cada localidad. En realidad nosotros queremos una educación de calidad en todas las comunidades campesinas y andinas indígenas del país. Existen escuelas abandonadas de mala calidad, con profesores mal preparados, no capacitados. Entonces a eso se debe nuestra propuesta, no es solamente a las escuelitas donde existen las EIB. Lo que queremos es que las escuelas de todas las zonas rurales, eso que Marcelino dice, nuestras escuelitas, esas son nuestras escuelitas EIB, Marcelino, son las escuelitas rurales, en muchos casos quechohablantes, muchas de esas escuelas que tú estás mencionando, y estamos trabajando para que todas lleguen a tener la calidad, ¿no? Con el fin de llegar a un acuerdo, los dirigentes solicitaron un cuarto intermedio, es decir, un espacio para discutir en privado la propuesta del Ministerio de Educación y del Estado peruano. Finalmente, la propuesta del Ministerio de Educación sobre los colegios de alto rendimiento fue aceptada. Y la propuesta nuestra sería promover la creación o conversión de centros pilotos de alto rendimiento para la EIB en las 3 zonas, selva alta, selva baja y la parte andina. Otro de los puntos de debate fue la demanda de que cada UGEL y cada Dirección Regional de Educación cuenten con un director de educación intercultural bilingüe para atender los problemas específicos de esa área. Existen todavía maestros no bilingües, o nosotros le decimos maestros mestizos, que están laborando en las zonas bilingües. Hemos solicitado a las diferentes UGELes o direcciones regionales, sin embargo, los casos son omisos, no nos han hecho caso, en otras palabras. Se acepta el
la sugerencia, pero con una precisión, ¿ya? Se incluye una actividad en la estrategia 2. Les explico un poco. Por ejemplo, Ucayali. A nivel regional, la población indígena se constituye en el 2% de la región, ¿ya? Entonces muchos dirán, si es el 12%, no tenemos por qué priorizar la EIB en Ucayali, porque es el 12%. Sin embargo, si analizamos esos porcentajes a nivel de provincias, podemos darnos cuenta que tanto la UGEL de Atalaya como la UGEL de Purús tienen el 80% de su población indígena. Entonces, ¿qué significa eso? Que la DRE de repente va a tener una unidad de EIB, va a tener un equipo de EIB, pero la UGEL sí tendría que ser EIB. La UGEL sí tendría que organizar toda su estructura para responder a la demanda de EIB. Y allí efectivamente habían varias propuestas de ellos que no necesariamente compartíamos o que no estábamos de acuerdo. Y sí hubo debate, bastante debate en algunos temas, ¿no? Por ejemplo, en la participación de los sabios y sabias de las comunidades en la escuela, ¿no? Propuesta era de remuneración de los sabios y sabias. Tiene derecho de ser remunerado. ¿Por qué? Porque también ellos son como una profesional que nos puede enseñar a los jóvenes y niñas y niños. Pero estamos hablando de sabios y sabias que apoyan eventualmente cuando hay alguna actividad, que los niños salen de la escuela y se van a una chacra, se van a una, o piden que un anciano les cuente un relato de origen, que además son conocimientos colectivos, son conocimientos que se han ido transmitiendo de generación en generación. Luego de un breve debate, los dirigentes decidieron mayoritariamente que se debía suprimir la remuneración de sabios y sabias. Los temas de reciprocidad o de establecer pagos, por ejemplo, a cada Marcelino de darle una parcela, etcétera, eso es una cosa interna, la comunidad no tiene que ir en un plan que está involucrado el Ministerio de Educación, eso se acuerda, cada comunidad lo acuerda internamente, así que creo que no había manera de que estuviera en el plan. Otro de los puntos en discusión fue la acreditación de las instituciones formadoras de docentes. La iniciativa del Perú sería crear un sello, una acreditación en EIB a las instituciones formadoras que realicen la formación en forma óptima, pertinente, de calidad a los estudiantes que están siguiendo la especialidad de la docencia en EIB. En realidad, todo lo que han manifestado no dista de lo que realmente es un proceso de acreditación. ¿Qué es lo que busca la acreditación? Lo que busca es que una institución formadora esté en condiciones para poder brindar un servicio de calidad en formación docente. Dada la explicación, está pertinente la propuesta contradicha de la parte de la entidad promotora. Un aplauso fuerte para este nuevo acuerdo, yo creo que sí, nos lo merecemos ambas partes. Durante esta etapa, el diálogo y la comprensión fueron características predominantes. En algunos puntos, el ministerio tuvo que ceder y aceptar las propuestas de los dirigentes, y en otros, fueron ellos los que tuvieron que retroceder en sus peticiones. Ambos hemos tenido que ceder. Lo bueno de este proceso ha sido que tanto por el lado del Ministerio de Educación como del lado de los dirigentes de las organizaciones indígenas ha habido una voluntad de tener un diálogo de buena fe, de plantear las cosas con toda transparencia y buscar siempre encontrar consensos, encontrar los puntos de coincidencia, ¿no? Estamos satisfechos, ¿no? Estamos satisfechos porque hemos planteado lo que hemos sentido, lo que hemos pensado, lo que aspiramos ser más adelante, ¿no? Así, luego de 2 días de debate, cada una de las recomendaciones de los pueblos indígenas y originarios fue escuchada y analizada. Gran parte de ellas fueron incorporadas y otras fueron adecuadas. Podemos decir que somos los privilegiados de poder marcar este hito histórico dentro de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Nos sentimos muy satisfechos porque
Las propuestas que nosotros hemos presentado a la entidad promotora ha sido recepcionada de una buena forma y he estado de acuerdo con nuestras propuestas, y eso nos satisface porque vemos que sí hay un intento de comprensión y de diálogo y de aceptación de la entidad promotora y hacia los pueblos indígenas. Además de tener un plan nacional de educación intercultural bilingüe acordado con ellos, consensuado, que ya es un gran logro, creo que hay un logro más allá del plan, y es que hemos logrado como Estado y organizaciones indígenas ponernos de acuerdo. Es un hecho histórico, definitivamente, y tanto para el Estado como para ellos representa un hito. Tenemos que estar nosotros como organizaciones sociales de base vigilantes para preservar, para que eso continúe con la buena voluntad de quien va a tener que gobernar, y esto también tenemos que buscar que sea voluntad política de Estado. Porque de repente alguien viene y dice un solo plumazo, lo borra. Entonces nosotros tenemos que ser vigilantes para que se cumpla así. Tanto como nosotros como pueblos organizados, como pueblos indígenas organizados, y también el Estado. O sea, tenemos que tener ese compromiso, tenemos que cumplir ambos y tenemos que ser vigilantes nosotros al cumplimiento de los acuerdos y del plan que hemos venido trabajando ya buen tiempo. Este proceso de consulta previa del Plan de Educación Intercultural Bilingüe ha sido uno de los procesos que, digamos, ha reflejado con mayor claridad el éxito del derecho a la consulta previa, ¿no? Ha sido un proceso que ha logrado en su totalidad acuerdos que justamente traducen la mejor forma de poder implementar la educación intercultural en el país, ¿no? Es un hito histórico. Para temas de educación es por primera vez que el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe ha sido sometido a un proceso de diálogo, y además, y es lo más valioso, es que las partes, es decir, pueblos indígenas y Estado, han logrado acuerdos sobre el contenido del plan. UNESE valora la consulta previa perché permette di conoscere l'opinione delle organizzazioni indígenas sobre el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Es también consistente con el marco jurídico nacional e internacional. Finalmente, luego de 4 meses de trabajo, a las 6 de la tarde del viernes 22 de enero de 2016, el Estado y las comunidades lograron un acuerdo que marca un hito histórico en la educación peruana. Un texto en consenso para el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Un plan que define qué acciones emprender hasta el año 2021 para construir una educación de calidad para niños, niñas y adolescentes de pueblos indígenas y originarios.